Hola amigos, buenas tardes. Estamos dando inicio a la lectura del tercer capítulo de En torno a Malatiri. Eh, Espero que estén pasando bien a pesar de la cuarentena, este, y que todo sea para bien. Eh, a las letras. Los viejos, que antes fueron hombres y mujeres, que antes fueron los jóvenes que eran niños, recuerdan. No hablan de cuando el sol. No les creerían. ¿Para qué? Mejor así. Para ellos pasó ese tiempo. Queda la espera estéril, con las bocas vacías, mudas, y los ojos ciegos. Solamente las manos rugosas, abiertas hacia allá, quieren decir algo, pero no lo hacen, o por lo menos no les entienden. Bajo un túmulo de piedras y pedruscos, recogidos en los alrededores de las ruinas del rancho donde había vivido, dejó en su definitivo descanso a sus padres. El primero fue el padre, exhausto, consumido por el hambre y la sed, la inclemencia de un sol que un día sí y otro también calcinaba la tierra. Un día no pudo más y probablemente bastante antes de los 50, simplemente se echó a morir junto a su desesperada mujer. José no sabía o no recordaba la edad del padre, tampoco la de su madre, porque del pasado poco se hablaba, del presente tampoco y del futuro, bueno, del futuro qué podrían hablar quienes en sus miradas apagadas se sabían condenados. Su madre duró apenas unos días más, consumida por las fiebres, mientras José buscaba en vano algo de agua limpia para apagar una sed que era vieja y había ido socavándoles, como dicen que el mar al que José jamás había visto, en días de furia orada a sus costas. Aquel día al regresar a la derruida choza que les cobijaba, trayendo su cantimplora con un poco del agua turbia que había encontrado entre piedras y huesos de animales muertos, y algunas raíces que podrían servirle de alimento, su madre miraba al inexistente techo sin ver. Ese día, no sabía cuántos años atrás, José se quedó solo, completamente solo. Recordaba que siendo chico, cuando todavía cada tanto su padre le llevaba caminando los kilómetros que le separaban de lo que él, su padre, llamaba el pueblo. Apenas un conjunto de casitas derruidas unas y en camino de serlo las restantes, por donde deambulaban algunos perros flacos y famélicos, de ojos inyectados en sangre, que presa del hambre parecían haber vuelto a sus antepasados lobunos. Desde dentro de alguna de ellas, por los huecos desnudos de puertas y ventanas, creía ver miradas oscuras, perdidas, sin expresión, como si alguien les hubiera depositado allí a esperar la muerte y ésta se anduviera demorando un poco más de la cuenta. Su padre le había señalado donde en otros tiempos decía haber tenido, junto a su madre, un comercio que él afirmaba, orgulloso y a la vez compungido, había sido próspero y donde José había nacido cuando todavía la vida era otra cosa. Ahora apenas quedaba gente, la poca que había simplemente esperaba morir. No había niños, tampoco nacían, porque junto con las grietas en la tierra y la purulencia de las pocas aguas estancadas, mujeres y hombres se habían secado y ni siquiera eran capaces de procrear. En las raras ocasiones en que su padre parecía recobrar el brillo en la mirada, volvía al pasado para contarle de un mundo que no era ese que tenían ante sí. En aquel tiempo, le decía su padre, esbozando una mueca que quería ser sonrisa en su boca maltrecha, los campos eran verdes. La gente plantaba toda suerte de cosas, todo el mundo tenía gallinas y cerdos, cualquier pedacito de campo era bueno para echar unas vacas y ovejas. Las lecheras tenían su lugar entre las casas y los niños tomaban leche al pie de ellas mientras les enseñaban a ordeñar. Huevos y papas, boniatos y maíz, zapallos, repollos, todo estaba allí, casi al alcance de la mano. La gente era humilde, pero digna, y quien más quien menos se ganaba la vida y criaba a sus hijos, siempre numerosos. Hasta bien llegaba a tener agua corriente y a veces
energía eléctrica, funcionaba la escuela y en la policlínica había médico y enfermeras con sus medicinas para las enfermedades usuales. En las mañanas, decía su padre, cuando la gente se levantaba todavía entre luces para ordeñar, preparar desayunos, mandar niños a la escuela, la música la ponían los pájaros, que por cientos poblaban los centenarios árboles que custodiaban el pueblo. Ese mundo chico, ni tan ancho y siempre un poco ajeno pero feliz, lleno de vida, que le relataba su padre y a veces también su madre, no era el que había conocido José. Él se había criado en esa minúscula choza junto a lo que había sido un caudaloso arroyo era apenas un hilo de agua, siempre a punto de cortarse, corriendo entre piedras renegridas. A fuerza de escuchar él mismo parecido relato, a veces a José le parecía haberlo vivido. Creía oír el canto de los pájaros y el rumor de las ramas, acogiéndolos cuando en la tardecita ellos venían a dormir. Le parecía ver una ancha corriente de agua cristalina reverberando al sol, como la panza de una culebra echada a la resolana. Creía sentir en su nariz el olor del maíz y los boniatos asados. Pero todo eso era pasado, que él ni siquiera estaba seguro de haber vivido. Lo seguro era aquello, la aridez, el campo pelado y gris, como un perro acosado por la sarna, el sol rajando la tierra y matando todo lo que encontraba expuesto a su indiferencia. Y la soledad. ¿Cuánto tiempo José veía a otras personas que no fueran sus padres? Cada muerte de obispo, como solía decir su padre, sin que José supiera muy bien a qué se refería. Podía pasar por allí un caminante, a veces una pequeña familia, yendo a algún lugar y buscando lo que todos los que aún vivían en ese mundo inhóspito y salvaje, todavía buscaban con desesperada tosudez, un lugar donde beber, donde comer, donde refugiarse de la furia asesina del calor abrasante del día y el frío mortal de las noches. Esos esporádicos casos en los que sus padres parecían pactar con un pasado demasiado doloroso para contarle a su hijo algo de aquello que habían vivido y les teñía la mirada de una nostalgia tan profunda, tan densa como si se tratara de la cerrada noche sin luna. Terminaban invariablemente con la frase: si les hubiéramos hecho caso a los predicadores en lugar de burlarnos de ellos, seguida de un largo suspiro y tras él el silencio. El pesado silencio del que estando al alcance de la mano, sin embargo, está muy lejos, inalcanzable para el solitario niño que sabía tan pocas cosas y entendía menos. Nos vemos en el cuarto.